Bien. Quería hablar tres cosas con ustedes esta noche. Quería que conversáramos acerca de tres cosas. Primeramente, ¿cómo celebramos la encarnación del hombre Dios, de Emmanuel, Dios con nosotros? ¿Sí? ¿Cómo celebramos eso, si es que lo celebramos? Dos, ciertas claves hermenéuticas para leer los relatos evangélicos. ¿Sí? Algunas cosas para tomar en cuenta mientras leemos la Biblia. Y luego, ¿cómo influye el arte y la música en nuestra comprensión de Jesús? ¿Sí? Cuando hablamos del nacimiento de Jesús, son miles las cosas que podríamos conversar, pero quería reducir nuestro tiempo a estos tres temas que igual abarcan bastante. ¿Sí? Una de las formas en que he comenzado a celebrar la encarnación de Jesús es celebrar el Adviento, ¿no? Que son 4 semanas para prepararnos para recibir a Jesús, ¿sí? Es una tradición cristiana que celebra muchas tradiciones, no solamente la católica, sino muchas iglesias evangélicas también celebran el Adviento desde hace muchísimos años, y son, como decía, 4 semanas para recibir a Jesús. De alguna forma, ensayamos la espera del pueblo de Israel, leyendo pasajes del Antiguo Testamento, versículos de Isaías, de los profetas menores también, para descubrir quién es Jesús, cuál es la expectativa del Mesías, para luego apreciarlo de mayor manera, digamos. Y celebramos las tres venidas de Jesús, ¿sí? Su primera venida al mundo en la encarnación, su venida a nuestros corazones en nuestro bautismo, ¿no? El momento en que confesamos a Cristo como Señor y lo recibimos en el bautismo, participando así de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, y su futura venida en el día del juicio. ¿Sí? Entonces celebramos estas tres venidas, ¿sí? Una venida histórica en el pasado, una venida más reciente a nuestras propias vidas y la futura venida de Jesús en el día del juicio. ¿Sí? Para muchas personas el Adviento puede sonar como algo muy raro o una celebración capaz muy católica, pero históricamente no ha sido así. ¿Sí? Desde la iglesia primitiva, eh, la iglesia ha separado un tiempo especial para ayunar, para celebrar, para el arrepentimiento, para la reflexión, y el Adviento es el devenir histórico de estos procesos que comenzaron hace mucho tiempo. Y en realidad nos hace bien tener tipo un reseteo. No sé cuántos de ustedes viven en ciudades con la monotonía que trae la ciudad del trabajo, del estudio, y esta celebración de Adviento, como la celebración de la Pascua, eh, nos ayudan bien a pensar en Jesús, a reflexionar acerca de su vida, acerca de su ministerio, para que podamos estar al día, digamos, con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y en nuestro mundo. Mateo dice que este fue el origen de Jesucristo, ¿sí? Jesucristo no es su nombre, ¿sí? Jesús es su nombre y Cristo es el título, ¿no? Que es el Mesías, es el ungido, el elegido por Dios. Y así comienza la historia del Dios hombre, de Jesús Cristo. Los 4 evangelios narran de forma diferente. De hecho, Marcos ni siquiera habla del nacimiento de Jesús, ¿sí? Comienza directo con su ministerio. Juan escribe de la preexistencia de Jesús, como el Logos, ¿sí? Que Jesús, el verbo o la palabra, estuvo con Dios en un principio y era Dios. Entonces, recién con Mateo y con Lucas vemos relatos acerca del nacimiento de Jesús. Mateo da una genealogía desde Rey David, ¿sí? Vamos a hablar de eso un poco más adelante porque es importante. Y Lucas una genealogía desde Adán, ¿sí? Siempre con su preocupación universal por toda la humanidad. Entonces, hay 2 evangelios que no hablan del nacimiento histórico de Jesús, pero 2 evangelios que sí. Vamos a ver diferentes claves hermenéuticas
para leer el nacimiento de Jesús, ¿sí? Esta noche no tendremos tiempo para detallar los distintos relatos o para leerlos juntos, pero quería darles un par de claves. Y como siempre, me encantaría que me interrumpieran, ¿sí? En cualquier momento pueden prender el micrófono, hacer alguna pregunta, una aclaración. Muy bien, no puedo ver el chat por la presentación, pero interrumpen nomás con el micrófono y así vamos conversando. Si hiciéramos una lectura teológica, sería importante tomar en cuenta Lucas 1:39 al 56, que sería el Cántico de María, ¿sí? O el Magnificat. La primera parte del canto de María no asusta a nadie, ¿sí? No hace temblar a nadie. ¿Qué dice la primera parte? Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán felices, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que le temen. ¿Sí? Bien, hasta ahí bien. Pero luego, ¿qué sigue? Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos, despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos? Que María no vive en un vacío teológico o vacío histórico. ¿Sí? María entiende que forma parte de una gran historia que comienza mucho antes que ella y tiene que ver con lo que vendrá al futuro a través de Jesús. Entonces, este pasaje nos ayuda a ubicar un poco el nacimiento de Jesús como lectura teológica, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de Lucas y de Mateo a hablar de nacimiento de Jesús? ¿Sí? Recopilan la tradición oral y los testimonios acerca de Jesús y hablan de estas historias. Pero debemos saber que tienen una intención teológica, ¿sí? Si bien Lucas es bastante historiador, lo más importante es contar un relato teológico, ¿sí? Eso no quiere decir que no tenga coherencia histórica o que no sea verídica lo que está contando. Quiere decir que su propósito es contar algo acerca de Dios y acerca de cómo Dios obra en el mundo, ¿sí? Lucas y Mateo también están escribiendo a comunidades específicas de manera pastoral, ¿sí? Quiere que estos relatos informen acerca del ministerio cristiano, acerca de cómo deberían ser iglesia, ¿sí? Entonces deberíamos leer estos relatos también en clave pastoral, pensando qué es lo que dicen acerca de Dios, qué es lo que dicen acerca de Jesús y cómo deberíamos entender nuestro ministerio como seguidores de Jesús. Una de las cosas en el relato teológico que aparece vez tras vez es la divina providencia en el nacimiento de Jesús. ¿Sí? Como muchos relatos de nacimientos excepcionales en la Biblia, María es una mujer que no debería tener hijos, ¿sí? Porque es virgen. Pero en la historia de la Biblia hay muchas mujeres que son estériles, que nunca pudieron concebir y de manera milagrosa conciben a un hijo, ¿sí? De esa forma Dios muestra su divina providencia en el nacimiento de Jesús. Es un nacimiento excepcional, ¿sí? Podemos esperar grandes cosas de Jesús, como podíamos esperar grandes cosas de los otros que nacieron de mujeres estériles o de avanzada edad, ¿sí? Tenemos que prestar atención a estas cosas, ¿sí? Una lectura teológica siempre pregunta quién es Dios y quién es Dios con nosotros, quién es el Emmanuel, quién es Jesús, ¿sí? Vemos que nace el rey de los judíos. Entonces, el rey tiene un reino, ¿sí? Tiene un territorio o una esfera
de gobierno, de soberanía. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? ¿Cómo se manifiesta el reino de Dios? Todo esto forma parte de una lectura teológica que podríamos hacer del texto bíblico. ¿Cuáles otras cosas podríamos ver en una lectura teológica de estos textos del nacimiento de Jesús? ¿Qué opinan? ¿Qué otras cosas son importantes para notar? Bueno, en Lucas hay un contraste entre como la política de Jesús y la política del César que se menciona, pero hay obviamente como un gran contraste entre cómo el César está tratando de manipular la historia, pero Dios a través de su mandato, su orden, está obrando para traer el nacimiento de Jesús en Belén específicamente. Muy bien. Entonces podemos hacer una lectura teológica acerca del poder, ¿no? Que cuando Dios viene con poder al mundo, viene en forma de bebé. Y no nace en un palacio, no nace en la capital ni siquiera, nace en un pueblo especial, el pueblo de David, en Belén, pero pronto se traslada a, a un territorio lejano, de donde nada bueno podrá venir, ¿no? De Nazaret. Entonces, cuando vemos a Dios ejercer su gobierno, controlar el relato del mundo, atentar contra los poderes y los principados, cómo lo hace y de qué manera lo hace. Eso es sumamente importante, notar cuando leemos los relatos de nacimiento de Jesús. Muy bien, Justin. ¿Alguien más? Jonathan menciona en el chat, el rey de reyes nace en una gran pobreza. Es toda una lectura teológica, ¿sí? Es interesante, ¿no? Que cuando Dios elige encarnarse y manifestarse en la tierra, lo hace entre las personas humildes, no lo hace entre las personas ricas o de gran influencia, ¿no? Si Dios hubieses leído la literatura de liderazgo que hoy se produce en la iglesia, jamás hubiese nacido en semejante condiciones, ¿no? Si Jesús hubiese querido tener éxito a la manera de hoy, no hubiese precedido como hizo. Muy bien. Una lectura histórica que podríamos hacer. ¿Quién es Jesús, no? Pensando en Isaías 9, un pasaje sumamente hermoso del profeta Isaías, cuando vemos la expectativa mesiánica de Israel, nos ayuda a salir un poco de nuestra idolatría de un Jesús que no existe. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces hacemos a Jesús a nuestra imagen y semejanza. Hacemos un Jesús que agrada nuestras sensibilidades postmodernas. ¿Sí? Para muchos Jesús es el rey de la inclusión o el rey del amor. Y si bien Dios es amor, por lo tanto Jesús también es amor, si bien Jesús incluía, si bien Jesús buscaba la reconciliación social, Jesús fue mucho más que eso, ¿sí? Y entender el contexto histórico en lo cual nace Jesús, con qué finalidad nace y cuál va a ser su vida y su ministerio, podemos evitar muchos reduccionismos acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿A qué viene? En Isaías, capítulo 9, dice así: el pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz sobre los que habitaban en el país. De la oscuridad ha brillado una luz. Más adelante, porque un niño nos ha nacido, un hijo
nos ha sido dado. La soberanía reposa sobre sus hombros y se le da por nombre, Consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la paz. Su soberanía será grande y habrá una paz sin fin para el trono de David y para su reino. Él lo establecerá y lo sostendrá por el derecho y la justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará todo esto. ¿Sí? Si bien Jesús es amor, es inclusión, es reconciliación, también es rey, es soberano, va a gobernar con justicia, va a imponer su paz, no la pax romana, no la paz romana que se logra a través de la violencia, ¿sí? No es la pax americana, que la paz que se consigue a través de la manipulación económica, sino es una paz verdadera, un shalom, que genera bienestar para todos por igual. ¿Sí? Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Qué viene a hacer? Jesús es el Dios de la alianza, del pacto. ¿Sí? Tiene una larga trayectoria con el pueblo de Israel. Hay una expectativa mesiánica de Israel. Si viéramos los distintos grupos del pueblo de Israel, vamos a ver que hay distintas expectativas, ¿no? Los esenios tienen una expectativa de Jesús, los fariseos, los saduceos, el Sanedrín, los escribas, los fariseos, todos tienen diferentes expectativas. Pero ¿qué tal si pudiéramos nosotros como cristianos volver en la historia y volver a alimentar nuestras expectativas acerca de Jesús utilizando los textos del Antiguo Testamento, ¿no? Para que pudiéramos tener una visión más bíblica acerca de Jesús, como ajustar nuestras expectativas utilizando los pasajes que alimentaron las expectativas del propio Jesús sobre sí mismo, ¿no? ¿Cómo entendió Jesús quién era y quién debía ser? Probablemente leyendo las Escrituras, igual que nosotros. Entonces, hermoso es poder volver a Isaías, poder volver a los textos del Primer Testamento para aprender acerca de Jesús. ¿Sí? Jesús forma parte de la historia de la salvación. Entonces, no sacar a Jesús de esa gran historia que tiene un principio y que tiene un fin, que comienza en el Génesis y luego el Apocalipsis narra ese gran desenlace que es apenas un comienzo de la eternidad. ¿Sí? Lucas presta mucha atención como Jesús como el nuevo Moisés. ¿Sí? Moisés nació en circunstancias adversas. ¿Sí? El faraón había enviado a matar a todos los niños varones hebreos de Israel, tal como Herodes manda a matar a todos los niños inocentes de Nazaret, perdón, de Belén o de Israel en ese momento, demostrando de que el poder del mal, tanto encarnado en el faraón como en Herodes, sigue atentando contra el plan de Dios para el crecimiento del pueblo de Dios, para que la bendición de Dios que Dios habla en los primeros capítulos de Génesis pueda llegar a la tierra. Siempre hay poderes terrenales, siempre hay gobiernos humanos atentando contra el poder y la bendición de Dios. Pero Jesús nace a pesar del Herodes, como Moisés nació a pesar del faraón y llega a ser como un nuevo Moisés para el pueblo de Israel. Entonces, eso nos ayuda a entender que Jesús no solamente nace como Salvador, sino como libertador también. ¿Sí? Una lectura histórica de los relatos de nacimiento de Jesús puede ayudar a que entendamos a Jesús como un Galileo más en Palestina. ¿En qué sentido? Que Jesús pertenecía a un pueblo, ¿sí? Que Jesús tenía familia, tenía hermanos, tenía hermanas. ¿Cómo podemos entender a Jesús como figura histórica? ¿Sí? Es muy probable que Jesús haya sido artesano, ¿sí? La palabra que se traduce carpintero muchas veces podría mejor traducirse artesano, ¿sí? Es una persona que trabajaba con materiales duros, como capaz madera, pero piedra también. Y es muy probable que Jesús haya estado trabajando en Séforis, en un lugar muy cerca de Nazaret.
cómo era su vida y cómo era vivir en esa tensión de vivir en Galilea controlado por los romanos, pero tratando de servir a Yahvé, tratando de cumplir su ministerio de anunciar el reino de Dios en medio de tanta opresión, en medio de tanta persecución, en medio de una política de opresión de parte de los romanos, entre las peleas de las distintas sectas judías, cómo Dios anuncia a través de Jesús su mensaje de reino allí. Es una lectura sumamente importante, porque también vivimos en una época de tensiones políticas, ¿sí? También vivimos con distintas visiones de Dios. También vivimos en una época en que se dice que muchas cosas son el reino de Dios y no las pueden ser todas del reino de Dios. Entonces nos ayuda una lectura histórica para recuperar ciertas pistas para que podamos evitar ser llevados por cualquier enseñanza o reduccionismo acerca de Jesús. Un poco lo que mencionó Justin y Jonathan también, una lectura sociopolítica, ¿sí? Cuando vemos cómo reacciona Herodes ante el anuncio de que había nacido el rey de los judíos. Obviamente se siente amenazado, ¿sí? Herodes era medio psicópata, trataba de matar a todas las personas que se acercaban al poder, mataba a sus propios hijos, mataba a familiares, mataba a sus opositores. Decir que había matado a los inocentes no sería una cosa difícil de creer por toda su conducta que tenemos registrada en la historia. Pero Herodes como encarnación o figura que representa los poderes y los principados del mal, ¿sí? En el tiempo de Jesús. El censo que mandó hacer el gobierno romano, ¿el censo para qué es? Para aumentar impuestos, para saber cuántos habitantes hay, para saber cuántos hombres habría en el pueblo que podrían de repente pelear o levantarse en contra del imperio, o cuántos podrían emplearse como soldados a favor del imperio romano, ¿sí? El censo es meramente político y tiene una finalidad económica, tiene una finalidad política. Y justamente cuando Roma llama al censo, Dios hace nacer el rey verdadero en Belén, ¿sí? La visita de los pastores tiene algo de político. ¿Quiénes eran los pastores? Los pastores eran de los niveles más bajos de la sociedad en Palestina. Eran personas que no podían trabajar de la agricultura, o sea, no tenían tierras propias, ni tampoco podían trabajar en tierras alquiladas o para algún terrateniente, y tampoco podían trabajar de la pesca, entonces tenían que llevar animales que probablemente eran de otras personas para pastorearlos en terrenos que no eran suyos. Entonces eran odiados por todos. ¿Sí? Eran personas casi que sin casa, sin tierra y sin trabajo digno. Y son estas las personas que llegan a conocer a Jesús. Entonces, Jesús, ¿de quiénes se rodea? ¿De quiénes se rodea el rey de los judíos recién nacido? ¿De quiénes se rodean el Mesías esperado? Algunos humildes pastores, ¿sí? También la visita a los sabios de Oriente. Lucas siempre tiene una preocupación con la salvación universal, ¿sí? Mateo escribe más que todo a los judíos, Lucas escribe para los gentiles. Quiere que sepa que Jesús no es solamente rey de los judíos, pero rey del mundo entero, ¿sí? Por lo tanto, expresa esa preocupación cuando habla de la visita de los sabios de Oriente, ¿sí? Lucas quiere que entendamos que Jesús nace para salvar el mundo entero, ¿sí? Y vienen desde tierras lejanas a celebrar el rey nacido. También podríamos hacer una lectura espiritual, ¿sí? Una aplicación muy, muy contundente para nuestras propias vidas. Y para eso pensé en la visita de los pastores, ¿no? En Lucas 2. ¿Quién fue Jesús
¿Y quién es Jesús hoy para nosotros? Muchas veces Jesús es la clave del éxito para muchas personas. Jesús es quien te da felicidad. Jesús es quien te permite acceso a cierto bienestar, a cierta vida. Pero vemos acá en los relatos de nacimiento de Jesús, un Jesús que se rodea con los humildes, y no necesariamente para cambiar su clase social, no necesariamente para mejorar su bienestar, sino para anunciar un reino que sí, como la levadura, poco a poco cambia la realidad, ¿sí? De un día para otro, como dice Jesús en una parábola. Pero ¿qué clase de rey pretende ser Jesús en Israel? Ya vimos que Jesús representa desde su nacimiento una amenaza para la clase política, pero también representa una amenaza para aquellos que se creen reyes o dioses en la vida de los demás, ¿sí? Una persona sin poder político puede creer ser rey, ¿sí? En la vida de los demás, capaz en la vida de sus hijos o de su pareja o en la vida de sus empleados, ¿sí? Pero ¿qué clase de rey pretende Jesús ser? Ser Jesús. Me hace pensar que si Jesús es rey, entonces ninguno de nosotros somos soberanos, sino que respondemos a la soberanía de Jesús. Y no solo como rey espiritual, sino como rey político, ¿sí? ¿Cómo critico hoy los poderes y los principados que gobiernan el mundo el nacimiento del hombre de Dios? ¿Cómo deberían los cristianos pensar de la política partidaria sabiendo que ya nació el rey del mundo hace más de 2000 años? ¿Cómo deberíamos participar en la política? ¿Cómo deberíamos abrazar las propuestas políticas que no contemplan el reino de Dios? O que en teoría contemplan el reino de Dios, pero responden a otros señores. ¿Sí? Los relatos de nacimiento de Jesús pueden desafiar todo nuestro pensamiento en cuanto a la política. ¿Y cuál es la naturaleza del llamado de los seguidores de Jesús? ¿Sí? Jesús nos enseña quién es Dios, ¿sí? Es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, ¿qué nos dice la forma en que nació Jesús acerca de Dios? ¿Qué nos dice acerca de nuestro Padre Celestial? ¿Cuál es su preocupación? ¿Dónde está su corazón para nosotros? ¿Algún comentario o pregunta hasta ahora? Amigo, pues no sé si esto es como muy lógico lo que voy a preguntar, pero no sé, me hace pensar mucho entonces toda esa forma en la que Jesús vino al mundo, de todo lo que ya hablaste de la pobreza, de allá con los animales, bueno, todo eso es lo que estoy entendiendo o lo que tal vez, no sé, es como básicamente para enseñarnos a nosotros cómo es él, pero cómo también debemos ser nosotros, ¿no? Uh-huh. Cuando un padre o una madre quiere alimentar a sus hijos, muy pocas veces le da dinero para que vaya a la esquina a comprar algo. O muy pocas veces contratamos un servicio para alimentar a nuestros hijos, ¿sí? Y no le damos pan todos los días, si podemos darles otra cosa, ¿sí? Porque la manera en que alimentamos a los hijos, la manera en que les cocinamos, la manera en que les damos la comida, especialmente cuando son niños, la manera en que llevamos la comida a la boca, todo el ambiente que generamos en la mesa, todo el cuidado de estar con ellos, de hablar con ellos, de cuidarlos, de alimentarlos, dice a nuestros hijos algo de cerca de nosotros y de nuestro amor y cuidado para ellos. Bueno, la manera en que Dios eligió venir al mundo no lo eligió al azar,
No dijo, ay, es mañana que tengo que descender al mundo y encarnar en algún ser humano. No, estuvo preparando su venida al mundo hace miles de años. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo lo hace? Lo hace con intencionalidad. Y esa es una de las cosas más maravillosas de celebrar la encarnación de Dios, es pensar en la premeditación de Dios, ¿sí? En la providencia de Dios, como Dios viene obrando y laburando, digamos, en los corazones de las personas, ¿sí? Si pensamos en la historia de Ruth, pensamos en un par de mujeres desprotegidas, vulnerables, que llegan al pueblo de Dios de nuevo y el pueblo los recibe, los acoge y provee por ellas. ¿Sí? Muy poco en la historia de Ruth se habla de Dios, pero Dios viene formando a ese pueblo que va a recibir a esas dos mujeres. ¿Sí? ¿Cómo lo prepara el pueblo? A través de la historia, a través de la ley, a través del pacto, a través de las virtudes que Dios enseña a través de la ley. ¿Sí? Dice que vos era un hombre noble o un hombre honorable. ¿Sí? Es que es un hombre de buen carácter según la ley de Dios. Bueno, Dios también va formando personas para que la llegada de Jesús al mundo puede ser una realidad. Va formando el corazón de María. Dice que José fue un hombre justo, que es la manera semítica de decir que era un hombre virtuoso. Era un hombre dispuesto a colaborar con Dios, con lo que Dios quería hacer en y a través de él. ¿Sí? Dios preparó a Zacarías, a Elizabeth, a Juana Bautista. ¿Sí? Preparó un montón de cosas Dios para que Jesús pudiera llegar al mundo. Entonces sí, las formas en que Jesús viene, los pastores, los sabios de Oriente, la estrella, los ángeles, el censo, la visita a Belén, después la huida a Egipto, después la vuelta de Egipto a Israel, como Moisés, que sale de nuevo de Egipto para la tierra prometida. Todo eso es premeditado. Todo esto está pensado para que podamos conocer a Dios. ¿Sí? Si yo quisiera conocer un padre o una madre, puedo quedarme un día en la casa viendo cómo cuida y alimenta a sus hijos. ¿Sí? Si quiero conocer al Dios de Jesucristo, puedo ver cómo nace Jesús, cómo desarrolla su vida, cómo entrega su vida a favor de los demás. Entonces, todos estos detalles son importantes. ¿Contesté tu pregunta? Sí, gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta o reflexión? Solo un breve comentario que me fascina acerca de los sabios del este, y esto es algo que aprendí de alguien más, pero que en Daniel 2, cuando el rey babilónico está, como tiene su sueño y está queriendo que alguien se le interprete su sueño, pero dice que a los sabios de su corte, dice, ustedes tienen que decirme cuál es el visión o cuál es el sueño que tuve y no solamente darme la interpretación. Y los sabios le contestan, pero ¿quién puede hacer eso? O sea, tendríamos que ser dioses para poder decirte no solamente la interpretación, sino también el sueño que tuviste anoche. Y ellos dicen, y sabemos que los dioses no habitan entre los hombres. Son los sabios del este y de repente son los mismos sabios del este, o sea, tienen por lo menos una conexión histórica de la misma región que aparecen cuando Dios decidió habitar entre los hombres. Y es como, bueno, los sabios sabían hace 500 años que Dios no hace eso, pero son los primeros que encuentran la realidad de que Dios sí habita entre los hombres, pero en una forma distinta a lo que ellos pensaban. Muy bien, muchas gracias por compartir eso. ¿Alguien más?
La Navidad es la celebración de la encarnación del Hijo de Dios, ¿sí? Como la Pascua es la celebración de la resurrección de Jesús, la Navidad es la celebración de la encarnación del Hijo de Dios, ¿sí? Creo que nuestras iglesias serían muy diferentes si pasáramos más tiempo celebrando y reflexionando acerca de la encarnación del Hijo de Dios en nuestro mundo. ¿Cómo podrían ser diferentes nuestras iglesias o diferentes nuestras vidas como hijos e hijas de Dios si supiéramos reflexionar más acerca de la encarnación del Hijo de Dios? ¿Qué opinan? ¿Cómo serían diferentes nuestras iglesias y nuestras vidas? No sé, creo que haríamos que toda nuestra vida gire alrededor de eso y no que eso gire alrededor de nuestra vida y lo que nosotros queremos. Entonces justo decías acerca de la política y me hiciste acordar de una imagen que vi ayer de una persona justo acá en Honduras que ganó el partido como el de izquierda y la persona era de la derecha, entonces es cristiana la persona y entonces en su estado de WhatsApp decía como de derecha hasta la muerte, así pase lo que pase. Entonces como que yo pensaba, claro, no digo ay, que loca o algo así, no, solo lo que pienso es que a veces estamos tan perdidos y no nos damos cuenta que deberíamos alegrarnos por el bienestar y buscar el bienestar sin mirar de qué partido es. Entonces pienso que eso pasa porque nosotros ni siquiera sabemos quién es nuestro Dios, sino que tenemos un montón de dioses y también tenemos a Dios. Entonces nuestra vida no la tenemos centrada realmente en que Dios sea el centro de todo. Pienso un poco en los cristianos muy combativos que ven al mundo como enemigo, ¿sí? Juan 3 dice, por lo tanto Dios amó al mundo, ¿sí? Y es el Evangelio de Juan que habla de la encarnación del Verbo. Que si Dios odiara el mundo, como los cristianos, muchos cristianos hoy odian el mundo, Jesús nunca hubiese venido, ¿sí? Muchos cristianos dicen que la cultura es mala, que las cosas que vivimos son tan malas, pero Dios se encarnó en nuestra cultura, en nuestro idioma, aprendió a caminar, aprendió a comer, aprendió a convivir con familia, ¿sí? En un momento la familia de Jesús pensaba que estaba loco, o sea, también tenía problemas familiares. Pero los cristianos que son muy combativos, que todo el mundo es malo, que deberíamos separarnos totalmente del mundo, vemos que Dios hace un esfuerzo descomunal para ser parte de nuestro mundo, ¿sí? Para sufrir a las manos de este mundo. Entonces creo que podríamos ser mejores misioneros si supiéramos encarnar la persona de Jesús en nuestro mundo, ¿sí? Jonathan dice, qué hermosa celebración que Dios se hizo uno como nosotros para que aprendamos de una vez a caminar con Él. El reino se ha acercado. A mí me emociona que Dios haya hecho esa gran intervención. Tal cual. Pensando en la encarnación, dice Isaías, creo que meterse en la piel de nuestros hermanos nos hará más parecidos a Jesús. Totalmente. Una de las cosas más hermosas de la encarnación de Jesús es que Él llega a comprendernos y a darnos la seguridad de que nos comprende, ¿sí? Porque ha vivido todo lo que nosotros hemos vivido y hasta peor, ¿no? Atanasio dice que Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera hacerse como Dios, o hacerse Dios, hacernos en la imagen de Dios, digamos. Entonces, el hecho de que Dios haya querido tanto ser como nosotros, para que nosotros pudiéramos ser como Él. Muy bien, Isaías.
¿Alguien más? Siguiendo ese pensamiento un poco, Jonathan, la encarnación es una afirmación de la buena creación, del hecho de que tener un cuerpo no es algo malo en sí. A veces sentimos vergüenza y tenemos como muchos pensamientos platónicos o neoplatónicos que dicen que la creación es mala, que tenemos que escapar de este mundo, que lo material es corrompido, y claro que sí lo es, pero en su origen la creación es buena y Dios nos da una afirmación de esa buena creación, lo cual creo que nos permite como disfrutar el mundo tal cual Dios lo creó. O sea, podemos disfrutar más la comida, el abrazo que nos damos, el atardecer. O sea, podemos disfrutar este mundo sabiendo que Dios afirma lo bueno que es en entrar como el bebé de Jesús en la encarnación. Está afirmando la creación. Hermoso. El Evangelio de Juan, el Evangelio de la nueva creación. En ese Evangelio confunden a Jesús con un jardinero, ¿sí? Y muchos teólogos hablan del hecho de que Jesús está el octavo día labrando la nueva creación, desde un principio después de su resurrección. Entonces, tal cual, la encarnación afirma y confirma de que la creación es buena, que Dios va a redimir estos cuerpos, ¿sí? Jesús ascendió al cielo con un cuerpo glorificado y va a volver con su cuerpo glorificado. No tenemos ningún indicio que se haya desprendido de su humanidad para ascender al cielo o que se va a desprender de eso para volver a buscarnos. Entonces, podemos celebrar esa encarnación totalmente. Ahí me escucha mejor. Lo que dice Juan también en creo que una de sus epístolas, que justamente el anticristo es el que niega que Dios se encarnó, ¿no? Entonces, esa lógica contraria a la que deberíamos tener o la lógica que funcionamos normalmente en nuestra humanidad no redimida y la encarnación viene a como a cambiar eso, ¿no? Tal cual. Así es. Bueno, para ir cerrando, para luego abrirlo para otras preguntas o comentarios, quería que viéramos un par de pinturas acerca del nacimiento de Jesús. ¿Qué es lo que ven en estas pinturas? El primer cuadro, a la mano izquierda arriba, es un pintor norteamericano. Luego tenemos dos pintores europeos. ¿Qué se dan cuenta? ¿Qué ven ahí? Qué casota, ¿no? Yo quisiera nacer en esa casa también. Sí, hermoso, ¿no? Veo un momento sumamente tranquilo, hay emoción. Jesús es muy blanco, pero muy, muy blanco. ¿Qué más vemos? Creo, creo que lo muestran como la luz, como que Él es la luz y el centro de todo. Uh-huh. Bueno, esas son distintas interpretaciones del nacimiento de Jesús desde Occidente, ¿sí? ¿Qué tal estas imágenes? Que tratan de recrear un poco ciertas partes de los relatos de nacimiento de Jesús. Acá a la izquierda, abajo, tenemos la huida de la Sagrada Familia a Egipto en el estilo de la iglesia de Etiopía,
¿sí? Tenemos un Jesús negro, una María negra, un José negro. A veces nos cuesta pensar en esas representaciones, tanto que hemos visto los cuadros europeos, ¿no? A la mano derecha tenemos la huida de la Sagrada Familia también, pero María con ojotas cruzando la frontera de México hacia Estados Unidos. Porque también en México y en Centroamérica hay personas que quieren matar a niños varones porque hay violencia. También Jesús fue refugiado, ¿sí?, en Egipto por la violencia política. Vemos arriba a la mano izquierda una iglesia en Estados Unidos puso a la Sagrada Familia dentro de una jaula, protestando de que habían puesto muchos niños latinoamericanos, más que nada, dentro de algunas jaulas en época de Navidad. Y la iglesia lo hizo como protesta, mostrando que Jesús también fue víctima de la violencia política y que si Estados Unidos es supuestamente una nación con valores cristianos, estas cosas no deberían estar pasando. ¿Qué generan estas imágenes en nosotros? Los escucho. Bueno, creo que se acercan a nuestra realidad, a lo que vivimos día a día, lo que vemos en las noticias. Sí. La imagen o la muestra de la Sagrada Familia en la jaula generó muchísimo rechazo en Estados Unidos, como era de esperarse, ¿sí? Y decían, no politicen, o sea, no hagan política con Jesús. Pero como veníamos charlando, de alguna forma el nacimiento de Jesús tuvo implicancias políticas, ¿sí? Dice algo a los poderes, dice algo a los gobiernos, dice algo a los poderosos. El mismo canto de María habla de la gran inversión, ¿no? De que los pobres tendrán abundancia, estarán satisfechos y los ricos quedarán sin nada, ¿sí? Y estos no son temas que quisiéramos cantar en los villancicos, quisiéramos cantar la primera parte del canto de María, no la segunda. Pero estas imágenes sacuden un poco nuestro imaginario para que podamos pensar de distintas maneras los relatos del nacimiento de Jesús. Este es un icono del nacimiento de Jesús de la tradición bizantina y tiene una lectura teológica. Lo que hace la pintura cristiana occidental, mayormente la pintura católica romana, es representar los sentimientos o tratar de alguna forma de actualizar los acontecimientos. Por ejemplo, Jesús nace blanco, rodeado de personas rubias, porque tomaban los mismos del pueblo. Si era un flamenco que pintaba como uno de estos cuadros, pintaba personas que parecían también de Holanda. O si eran personas francesas o alemanes, también pintaban las personas como si fuesen alemanas o franceses. Pero esta pintura, este icono bizantino, trata de hacer una lectura teológica de los hechos, ¿sí? Y es larga la explicación del icono, de cómo se puede entender o interpretar, pero lo que quiero proponerles es que tengamos cuidado con cómo visualizamos o cómo entendemos o cómo propagamos la imagen del nacimiento de Jesús, porque ciertamente influye en nuestro imaginario, ¿sí? Nosotros no podemos pensar en la imagen de nacimiento de Jesús sin pensar de alguna forma en un cuadro
o si bien es una imagen de nuestra propia imaginación, no podemos pensar en eso. Siempre influyen en nosotros las canciones, influyen en nosotros la visión popular. Hoy fui a una iglesia donde tenían un nacimiento, un pesebre, y fue muy interesante ver cómo lo habían armado todo. No está la violencia de la matanza de los inocentes, no está la pobreza, no está el censo, no está la familia de José y María. Es muy probable que José y María se hayan quedado con familia de José, ¿sí? Hay muchos estudios acerca de la hospitalidad oriental y hay unos estudios muy reveladores acerca de que probablemente hayan quedado en la casa de alguna familia, porque no habían hoteles en Belén, ¿no? No es como típicamente contamos la historia. Pero es muy probable que Jesús haya nacido rodeado de familiares o parientes lejanos, pero también personas humildes, personas pobres. Eso es importante que lo sepamos, ¿sí? Capaz tenemos una visión muy romántica, muy ahistórica, ¿no? Del nacimiento de Jesús. Entonces conviene revisar un poco nuestro imaginario para poder entender el poder y también la belleza del nacimiento de Jesús. ¿Alguna pregunta o comentario para ir cerrando esta noche? Muy bien. Quiero agradecerle su tiempo. Dice Jonah, tanto en el Belén como en el arbolito de Navidad nacen de hacer relectura y volver pedagógico la natividad, creo. Sí. Una de las cosas que he tratado de hacer en casa es ahora el 24, es leer los primeros capítulos de Lucas y ya el 25 leer el capítulo 2 acerca del nacimiento de Jesús. Tomar un tiempo antes o después de la comida para pensar en Jesús más intencionalmente, ¿no? Y no dejarnos a la suerte de las películas navideñas, que muchas veces ni siquiera mencionan a Jesús. También el año pasado en casa pudimos cantar algunos villancicos que hablaban de Jesús, como una forma de recordar por qué celebramos la Navidad. Dice Jonah que hay que usar estos elementos y volver a usar estas tradiciones para volver a predicar el Evangelio. Tal cual. Recordar por qué celebramos Navidad en principio, ¿no? Por eso les animo mucho, si no lo han hecho antes, de practicar o celebrar el Adviento, ¿sí? Tenemos una guía en la página de Taller Teológico, que son apenas algunas lecturas, algunas reflexiones que podemos hacer para el Adviento, para prepararnos para Navidad, porque para eso es el Adviento, ¿no? Para prepararnos para Navidad. Les animo a hacer eso. Y si pueden, traten de aquí a Navidad de leer los relatos de nacimiento de Jesús en una o dos traducciones, ¿no? De tratar de pensarlo, tomar nota, de fijarse en distintos detalles. Los evangelios no son historia como son los historiadores de Josefo o como es la historia actual y moderna, ¿sí? Y los detalles que dan son sumamente importantes, ¿sí? No anoten detalles al azar, sino que son importantes para la interpretación, para el contexto. Entonces, fíjense muy bien, pueden agarrar algún libro teológico, un libro de historia o un comentario bíblico para poder profundizar un poco más, ¿sí? Pero hoy lo que hemos hecho es tratar de alertarlos acerca de distintas lecturas, acerca del nacimiento de Jesús. No hemos hecho esa lectura, ¿sí? En sí, pero hemos dado algunas pistas para poder leer
los relato con más riqueza, con más entendimiento. ¿Algún comentario más o pregunta más antes de terminar? Buenísimo. Bueno, quería agradecerles su tiempo, su participación. Esto va a ser nuestra última tertulia este año y el año que viene arrancamos con más. Creo que pronto vamos a hacer otro conversatorio también. Así que muchas gracias. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz Navidad.